quería hablar de un tema que tiene mucho que ver con el de la semana pasada. El título es Te están viendo. ¿Le podría decir esto al de al lado? ¿Te están viendo? Te están viendo, Marina. Te están viendo. Te están viendo. Te están viendo. ¿Están viendo, Liné? Sí. ¿A ti también? ¿A ti te están viendo? También me están viendo. Saludos a Joana. Bien, este tema lo venía pensando porque la semana pasada les comenté, el tema surgió de un sueño y decíamos que estamos escondidos porque en el sueño nos habíamos escondido, nos llevaban escondidos a un sitio y en ese sitio estábamos ahí y nos dijeron, bueno, estaban persiguiendo a la gente y nosotros, bueno, aquí nos van a matar a todos por estar aquí, pero recordábamos que estamos escondidos en Dios y eso nos permitía a nosotros pues estar protegidos, estar cubiertos y de alguna manera pues también entender de que si, aunque no es lo que deseamos, pero si llegase a ser el momento de nuestra partida, todo está dentro del propósito eterno de Dios. Y el propósito de Dios siempre es como su voluntad, buena, agradable y perfecta. De ahí nadie se sale. Bueno, entonces hoy quería comentarles pues acerca de eso. Te están viendo. Entonces repitamos eso a la persona que está al lado. Te están viendo. Te están viendo. Sí, señor. ¿Y saben quién las está viendo? ¿Alguien puede imaginarse quién me está viendo? Me están viendo, sí, pero ¿quién me está viendo? Dios. ¿Quién más crees tú que te está viendo, Samuel? Jesucristo. ¿Y el Inés? El Espíritu Santo. Vale, ya está. Está la Trinidad, ya está. Padre y Espíritu Santo, qué fácil. Pero no, ¿sabían ustedes que hay mucha más gente? Y no me refiero a la gente que está a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a los familiares. No, hay otra gente que nos está viendo atentamente. Y nos está viendo atentamente porque estas personas en algún momento tuvieron, imagínate tú, Samuel, tuvieron la oportunidad de enfrentarse a un león y vencerlo. De agarrarlo así por la boca y destruir, matar al león. Tuvieron la oportunidad de caminar por un desierto ahí, que muchos se hubiesen muerto durante muchos días, años caminando en el desierto, y ellos iban ahí con un tapasol. Y en la noche cuando hace frío, ellos tenían la oportunidad de tener un fuego ahí que los calentaba. Gente que agarró y con una onda, alguien hacía un chiste malo y decía, menos mal que no era Yamaha, pero bueno, con una onda, cogió una onda y una piedra y la tiró y mató a un gigante. Esa gente, no sé si ustedes lo sabían, pero esa gente nos está viendo, está atenta a nuestra vida. Y a veces nosotros pensamos que es que el vecino es muy chismoso, muy cotilla. El vecino está ahí echándome el ojo, pero ese no es el que importa. El que importa, como decía David, bueno, nos está viendo Dios, pero también hay una gente a nuestro alrededor viéndonos. Y eso es lo que quiero hoy hablarles y que lo podamos, de alguna manera, así como decíamos la semana pasada, estamos escondidos en Cristo. Ahora nos demos cuenta que aunque estamos escondidos en Cristo, tenemos público. Y ese público nos está observando y demanda de nosotros, hace una petición a nosotros. Imagínense, ¿qué pedirían ustedes a alguien? Por ejemplo, si ustedes fuesen Sansón. Sansón, un hombre que con una fuerza sobrenatural, pues eso, mató, dice la Biblia, con la quijada de un asno, mató a más de 1000 hombres. En un día ahí, pegándoles a todos, los mató, un ejército enemigo. Luego, pues ya les conté, mató a un león ahí, le rompió la quijada, la mandíbula, en fin, hizo muchas cosas. Y al final de sus días, aunque pecó y bueno, el tema de Dalila que ya conocemos y si no, no es lo que nos atañe ahora, pero al final de sus días le pide a Dios una oportunidad y derriba el templo donde lo tenían ahí apresado y destruye también a todos los filisteos. Si ustedes fueran Sansón y vieran a cualquiera de los que está aquí, o supongamos que se vieran a ustedes mismos, siendo Sansón. Tú eres Sansón, pero te ves a ti, Samuel. Te ves a Zoar, te ves a ti ahora. ¿Y qué le pedirías tú a Zoar, siendo tú Sansón? ¿Qué pedirías tú? ¿Qué le dirías? No me corté el pelo. Aparte de no me cortes el pelo, exacto. Te dejes engañar por las mujeres. No te dejes engañar por las mujeres. Vale, está bien. ¿Alguna otra cosa? Mira,
Vamos a leer en Hebreos, capítulo 11. Empecé por el final, pero bueno. Hebreos capítulo 11, del versículo 32 en adelante. Hebreos 11 del 32 en adelante. Mira, esto es maravilloso. Y ya nos vamos a dar cuenta de qué nos pediría Sansón, de qué nos pediría David, qué nos pediría Salomón, el hombre más sabio del planeta, que no ha habido ni habrá nunca hombre tan sabio como él. ¿Tú crees que nos podría a nosotros pedir algo? Leamos, Hebreos 11 del 32 en adelante dice: ¿y qué más puedo decir? Está aquí el escritor a los Hebreos. Venía hablando de todo lo que había acontecido. Este capítulo es el que habla sobre la fe. Y dice, ¿y qué más puedo decir? Tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reino, impartieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de la flaqueza, llegaron a ser poderosos en batallas y pusieron en fuga a ejércitos enemigos. Hubo mujeres que por medio de la resurrección recuperaron a sus muertos, pero otros fueron atormentados y no aceptaron ser liberados porque esperaban obtener una mejor resurrección. Otros sufrieron burlas y azotes y hasta cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de un lado a otro cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados y maltratados. Dice, estos hombres de los que el mundo no era digno. Anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y aunque por medio de la fe, ¿qué dice? Todos ellos fueron reconocidos y aprobados, ¿qué pasa? No recibieron lo prometido. Dice el verso 40. Todo esto sucedió para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros, pues Dios había preparado, ¿qué cosa? Algo mejor para nosotros. ¿Le puedes decir eso a la persona que está a tu lado? Dios ha preparado algo mejor para ti. Algo mejor para ti. Dios ha preparado algo mejor para ti. Chile, güey, Chile. Y eso que hemos leído allí, no cierren porque vamos a continuar, eso que hemos leído allí se lo está diciendo el escritor a los hebreos. Los hebreos, conocemos pues quizás la historia, y los hebreos fue a las personas que Dios le dio allí la ley de Moisés, en donde ellos adoraban en un tabernáculo, en donde ellos no tenían la oportunidad que tenemos nosotros hoy de decirle cuando hemos fallado, Dios, perdóname, reconozco mi error, perdón. Ellos tenían que una vez al año venir allí al templo, al tabernáculo, a donde estuviera la tienda, donde ellos adoraban, y traer una ofrenda, y que el sumo sacerdote hiciera un sacrificio para que Dios entonces perdonara los pecados. Un año. Si yo a veces he pensado y he dicho, ¿cuántas vacas hubiese tenido yo que llevar? Porque claro, era de acuerdo a la familia, decían, si era muy pobre, bueno, llevaba una palomita, llevaba algunas cosas, pero yo decía, Dios mío, si fuese por pecados, ¡oh!, se acaban los animales en el mundo. Aquí matamos hasta jirafas, una vaca no alcanza, y cosas semejantes. Pero a ellos les fue entregado una promesa. Y todos estos hombres de los que hemos leído, que fueron jueces de Israel, fueron profetas, fueron libertadores, fueron reyes, ellos aún así no alcanzaron algo tan bueno como lo que Dios había preparado. Ahora hace un momento le dije que le dijera a la persona, Dios ha preparado, pero el texto dice había en tiempo pasado, porque recordemos que ya nosotros vivimos en un nuevo y en un mejor pacto, que es precisamente el que estableció Cristo. Entonces dice, ellos fueron reconocidos y aprobados, pero no recibieron lo prometido. Por lo tanto, vuelvo a preguntar, o yo me haría la pregunta, si hoy en día tuviera a Salomón enfrente de mí, a David enfrente de mí, a Sansón o a cualquiera de estas Rahab, a cualquiera Ruth, Esther, a cualquiera de estas mujeres y hombres de Dios, profeta Elías,
profeta que decía, aquí no llueve más, y no llovía. Y después decía, vaya a comprarse paraguas porque va a llover, y llovía. Y decía, hoy me provoca, bueno, no lo decía así, pero decía, que descienda fuego del cielo, y ¡uf! Se encendía. ¿Qué me pediría un hombre como esos, tan grandes, gente poderosa? ¿Qué me podría pedir a mí? Si ellos vieron y vivieron como quien diría, lo mejor de lo mejor. Yo podría creer eso, pero no. Ellos están atentos. Y dice el verso 2, el capítulo 12, por eso continuamos lo que dice allí. El 40, terminamos el 40, dice, todo esto sucedió para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros, pues Dios había preparado algo mejor para nosotros. Y dice el verso 1 del capítulo 12, por lo tanto, también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, librémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menosprecio, el oprobio, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Lo que Dios había preparado para nosotros era tan grande que esta gente no lo alcanzó. Pero no lo alcanzó, ¿por qué? Porque aún Cristo no había llegado. Luego cuando Cristo viene, entonces se nos concede a nosotros lo más grande, lo más valioso, lo más enorme que podía cualquiera de estos hombres que hacía descender fuego del cielo, que mataba gigantes, que no pudieron vivir, pero nos tocó a nosotros. Y a veces, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasó muchas veces, yo decía, ay Dios mío, a mí me gustaría vivir en los tiempos aunque sea de David, no de Moisés tan viejo, pero de David. Oye, para yo estar ahí y ver cómo se movía tu presencia cuando llevaban el arca y cómo David danzó. Yo ahí no me pararía de llorar y cosas así. Pero fíjate, esta gente es la que nos está viendo. David, Sansón, Salomón, Jefté, toda esa gente está expectando, viendo qué hacemos nosotros con lo que se nos había preparado, porque ellos no lo alcanzaron. Para ellos les fue prometido que vendría un Salvador, un Mesías, pero ninguno lo vio ni lo disfrutó. Por eso ellos hoy en día son nuestros testigos, están ahí mirando qué hace Marinela, a ver qué hace Liné, ¿qué va a hacer David? Pero no el de la Biblia, David. ¿Qué va a hacer David? ¡Uy, cuidado, no te metas por ahí! Porque están pendientes, viéndonos, porque ellos lo desearon, pero no lo pudieron alcanzar. Los hebreos vivieron todo lo visible. Ellos no necesitaban fe. ¿Por qué? Porque ellos, lo que decíamos, iban allá, llevaban una ofrenda, mataban, ya estoy perdonado, y hacían después una fiesta, y todo el mundo va a su casa, y otra vez a pecar, y a vivir la vida como la vivían. Tal vez no intencionadamente pecaban, pero igual pecaban, como nosotros. Entonces, todo ellos lo necesitaban, ellos no necesitaban por eso, pues la fe. Ellos creían en un Salvador, en Dios, sí, pero no necesitaban creer algo para perdón de pecados, simplemente traer la vaquita, ya me perdonaron. ¿Qué pasa? Cuando Cristo viene, todo eso fue trasladado a Él y en Él, y entonces todo se llevó ahora al terreno de lo invisible. Antes ellos adoraban en un tabernáculo y veían ahí la nube y decían, está Dios. Ahí vino Dios, nos visitó Dios. Pero luego la nube se iba. ¿Por qué? Porque era un pueblo, pues, como muchas veces digo, nosotros cometemos errores, pecamos, fallamos. Y eso crea una distancia, evidentemente, entre Dios, que es santo, es justo, que es puro, y nosotros, o el pueblo de Israel, en ese entonces. ¿Qué pasa? Nosotros, como sí alcanzamos algo que Dios había preparado mejor, es Cristo. Entonces, antes el pueblo se separaba de Dios por los pecados, por todas las cosas que hacían mal. ¿Qué pasa? Ahora nosotros, Dios tiene un plan, o mejor dicho, un pacto. Dios tiene un pacto. Y ese pacto, ¿con quién lo hizo? ¿Con quién hizo Dios ese pacto? Antes lo había hecho con Moisés, con el pueblo de Israel, un pacto en el que él decía, yo te voy a dar esto si tú me das esto. Lo leemos todo en Deuteronomio 28, ahí primero las maldiciones, luego las bendiciones. Si tú me obedeces, pues te irá bien. Si tú tal, pues tal. Si tú, dando y dando, pajarito volando, ¿verdad? Y era así. Pero ¿qué pasa? Ahora
vivimos nosotros en un nuevo y mejor pacto, que no es nuevo, ya esto lo hemos hablado, pero bueno, lo voy a repetir. No es nuevo porque, bueno, es de hoy, acaba de salir, mira, pan recién horneado, calentito. No, es nuevo en sentido de naturaleza, es decir, no existía nada como él. Y es un pacto que se ejecutó o se firmó, se estableció desde la eternidad. Entonces, Dios ahora hace un pacto ¿con quién? ¿Con quién? Con los hijos. Mira, si vemos con Abraham, Dios le hace a él una promesa. Y le dice, de cierto te multiplicaré y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, bueno, en fin. Y le dice que empezó a buscar y no encontrando a alguien mayor por quien jurar, juró por sí mismo que eso iba a ser así. Entonces, ahora el pacto que nosotros vivimos, en el pacto en que nosotros estamos, el que disfrutamos, antes era el pacto condicional. Ahora él simplemente decidió algo y es un pacto incondicional. Es decir, no te pongo condiciones, te bendigo con toda bendición espiritual. Ah, pero ¿y si yo me he portado mal? Ah, pero es que yo pequé ayer. Yo no estoy esperando nada de ti porque ya yo el pacto lo establecí y mi pacto es con mi Hijo, a través de mi Hijo Cristo. O sea, entre Él y yo, nosotros pactamos, yo mismo, conmigo mismo, pactamos que te voy a bendecir. Ya, pero es que, bueno, es que esta semana, no importa, no tiene nada que ver contigo porque es incondicional. No hay condiciones para que yo te bendiga, no hay condiciones para que yo te dé lo que ya había preparado de antemano para ti, que es Cristo, que es ese nuevo pacto, que es esa esperanza que nosotros podemos tener ahora, porque lo tenemos a Él. Entonces, a veces, y les decía por eso hace un momento, yo decía, oye, me hubiese gustado vivir en aquel tiempo, pero resulta que aquella gente se desvive por estar ahora con nosotros. Estoy seguro que ellos en el cielo dirán, ay Dios, déjame bajar otro ratito, déjame para vivir un poquito allá. Obviamente no existe reencarnación ni nada de eso y ya ellos vivieron. Pero bueno, en realidad si yo fuese cualquiera de ellos, yo le diría, yo lo pondría así, le diría, déjame bajar un ratito, déjame vivir un poquito de eso. Por favor, déjame hacerlo. ¿Por qué? Porque es algo tan impresionante. Pero a veces, como decíamos la semana pasada, nosotros no nos damos cuenta. Nosotros creemos que lo que tenemos es, bueno, aleluya, el Señor me salvó y pues me libró del pecado y bueno, soy nueva criatura. Ya, pero es que hay más, dice Salomón, hay más, dice David. O sea, date cuenta que hay muchísimas cosas más. Mira, ni nosotros, que hicimos todo lo que hicimos, lo disfrutamos tanto como lo que tú ahora tienes. No te quedes, como decíamos la semana pasada, entrando al zoológico con tu colcita en el bolsillo y los chivitos ahí deseándolo. No te quedes con eso, sácalo, compártelo, porque es que es tan grande que nosotros mismos, si pudiéramos, hablando de esta gran nube de testigos que nos dice Hebreo, si pudiéramos nosotros mismos, mira, hasta bajaríamos y haríamos el trabajo por ti. Decíamos la semana pasada, si nosotros hay gente que está esperando que le hablemos, y si le habláramos a esa gente, capaz ella agarra y lo que nosotros tenemos y sale. ¿Por qué? Porque a veces nosotros esperamos estar preparados. Y gracias, Suárez. Y alguien dijo en una ocasión, alguien comentaba, que eso es como ser padre. ¿Cómo es ser padre? O sea, tú te puedes leer todos los manuales habido y por haber. Te puedes leer todos los libros. Puedes sentarte a escuchar horas y horas y horas. A ver, del psicólogo aquel que dice, eduque al niño. Y tú dices, ya, apuntó. Cuando te nace el muchacho o la muchacha, tú dices, pero ¿y este psicólogo a quién cuernos estudió? Porque estudió a cualquiera menos a mi hijo o a mi hija. ¿Por qué? Porque es que son cosas que simplemente se pueden aprender viviéndolas. Puedes tener alguna idea, sí. Puedes tener alguna noción, más o menos por aquí me voy a ir. Pero cuando lo estés viviendo, no es nada parecido a los manuales, a los libros, a los estudios, a nada. Porque son experiencias únicas. Lo mismo ocurre con esta gente. Lo mismo ocurre con los héroes que llama la Biblia los héroes de la fe. Gente que fue diseñada para un tiempo, para un momento, pero no para lo que hoy nosotros vivimos. ¿Ellos lo desearían? Seguro que sí. Entonces, hay
hay tres cosas que quisiera que viéramos, y por eso era lo del título, te están viendo, te están viendo. En el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 10, verso 35 y 36 dice, y presten atención aquí, por lo tanto, no pierdan la confianza que lleva consigo una recompensa. Lo que ustedes necesitan es tener paciencia para que una vez que hayan hecho la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido darnos. Esto se lo está diciendo el escritor a los hebreos. Y hay tres cosas allí que están pues claritas, digámoslo así, o que están allí que se pueden interpretar. Y número uno es la fe. Dice, no pierdan la confianza, no pierdan la fe, que lleva consigo una gran recompensa. Si ustedes no pierden la fe, viene una gran recompensa. Luego dice, lo que ustedes necesitan es tener paciencia. Entonces, primero fe, luego paciencia. ¿Por qué? Porque a nosotros el Señor nos ha dado esto, algo más grande, más importante, interesantísimo, importantísimo, incalculable. Nadie más lo tuvo antes. Nosotros ahora lo disfrutamos. Pero entonces a veces el Señor nos dice, eso, serás de bendición, te voy a bendecir. Y nosotros, bueno, claro, siempre asociamos bendición con casa, carro, dinero. Pero la bendición de Dios no siempre viene representada como yo la estoy esperando. La bendición de Dios, por ejemplo, es salud, porque puedes tener dinero, pero no salud, nos decían ahora temprano. Y yo prefiero entonces tener salud, que puedo producir yo algo y no estar con muchísimo dinero postrado en una cama. No lo puedo disfrutar, para nada. Entonces, nos da una promesa. Te bendeciré, que también se lo dijo, nosotros somos herederos de esa promesa mediante Abraham, la fe de Abraham. Entonces, ¿qué pasa? A veces nos impacientamos. Pero dice el escritor a Hebreos en el versículo 36 del capítulo 10, lo que ustedes necesitan es tener paciencia. ¿Por qué? Porque él sabía que nosotros somos gente desbocada, gente alterada y hoy más que nunca, gente microondas. Gente microondas. A ver, se me olvidó hacer la comida. No importa, vas y buscas algo ahí y tal, lo pones en el microondas, 2 minutos, ¡ting! Ya está, ahí está la comida. Las palomitas, que antes, las cotufas. Antes yo me acuerdo... Crispeta. Pipoca. Bueno, en fin. No, bueno, ya el diccionario. Que antes, yo me acuerdo, yo tenía que encender la cocina, que era con fósforo. Poner la cocina ahí, está. Un sartén. No, bueno, no dije leña. Un sartén. Luego ponerle aceite al sartén. Esperar que se calentara un poquito ahí y tal. No mucho porque no era asopado de cotufa. Era un poquito ahí. Que se calentara bien. Luego, echarle el maíz y rápido taparlo. Porque eso empezaba ahí un disparo. Y si echabas mucho, un lío. Y si te equivocabas, decías, ya no suena. Y abrías y en ese momento reventaba una. Bueno, en fin, nada más que todos conocen la historia. Entonces, ahora todo lo queremos es rapidito, que yo agarro, meto la bolsita en el microondas y espero un momentico, voy a hacer otra cosa, ¡pim! Ya está lista. ¡Ay, vamos a comer! Ya no me tengo que preocupar de si está bien caliente o no está caliente el aceite, de cuánto tiempo lo dejo, que no se me quede. No, porque el microondas lo hace todo. Y ahora nosotros también esperamos eso, pero por eso el escritor dice, ustedes tienen una promesa, ustedes han recibido una promesa. Lo que necesitan es paciencia, para que una vez que hayan hecho la voluntad de Dios, fíjense, esto clave, para que una vez que hayan hecho la voluntad de Dios, porque tú y yo normalmente estamos apurados, normalmente creemos, es que le hable a todo el mundo del mensaje del Evangelio. Y vamos y predicamos y tal. Y queremos convertir hasta el diablo. Pero nos enseñaba Edwin hace unos días atrás que el Señor oye nuestras oraciones si están de acuerdo a su voluntad. Pero si no están de acuerdo a su voluntad, ni las oye. Ni pendiente. Porque Él ha dicho, yo te oigo de acuerdo a mi voluntad. Pero entonces dice, cuando hayas hecho la voluntad de Dios, no es cuando yo quiera. Porque es que tengo que tener paciencia.
Dios me prometió que me bendecirá. Sí. Dios me dijo a mí que no solamente que iría a las naciones, sino que a través de empresas, nosotros íbamos a tener muchas empresas e íbamos a impulsar el reino de Dios. Pero es cuando el Señor quiera. Porque empresas he emprendido, sí. He hecho muchas cosas, pero todavía ninguna ha hecho como la cotufa. ¡Pum! Ninguna ha reventado. ¿Eh? Narcotráfico. No, esa creo que no la usaría. Entonces eso, hemos intentado muchas empresas, muchos lugares, muchos trabajos, muchas estrategias, muchos programas, muchas cosas. Pero no ha llegado ese momento. ¿Por qué? Porque tengo que tener paciencia. A lo mejor yo creo que estoy listo, pero Dios dice, no, todavía no estás listo, no te puedo dar eso. Yo, mi hijo, ya cumplió 4 años, pero él se quiere si yo le doy el coche, él quiere manejarlo, el carro. Quiere manejarlo y llevarse, él se va a la autovía, a la autopista y él lo maneja. Pero él no puede, no tiene la capacidad, no está en la edad, no le puedo permitir eso porque sería una catástrofe. Alguien decía que eso es tan peligroso como un mono con un cuchillo. Entonces, tenemos entonces el versículo 36, hasta que hayan hecho la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido darnos. Eso es, o se transforma en una esperanza. Tenemos fe, pero para que la fe, no solamente, exactamente, no puede caminar, es como como una bicicleta. Una bicicleta con una sola rueda, difícil, a menos que sea de estos malabaristas y no se llama bicicleta. Una bicicleta, bicicleta, exacto, bi de 2. Una bicicleta, necesitas fe, pero también necesitas la paciencia. ¿Para qué? Para alcanzar esa esperanza que tenemos, para alcanzar ese premio que Dios ha dado, que ha hablado acerca de nosotros. Entonces, ¿qué es la fe? Esto yo sé que es trillado, pero lo quiero mencionar hoy también. ¿Qué es la fe? Eso, se conoce en Hebreos 11:1. Ahí está. Fíjate, la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso dice Hebreos capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza. En otra traducción dice la sustancia. Y la sustancia, o esa palabra sustancia, proviene de una palabra griega que, es compuesta, pero eso se dice hypostasis o hypoestasis. Está compuesta, como decía, de 2 partes. Hupo, que significa bajo, y éstasis, que significa estar o pararse. Entonces, los escritores o los comentaristas han unido esto y dicen que literalmente esto quiere decir lo que sostiene como fundamento. O sea, lo que sostiene es la piedra del ángulo, es ¿cómo se llama? La piedra principal, la base, la estructura, es la fe. Dice, la fe es pues la confianza firme y bien basada respecto a los objetos de la esperanza. Es decir, esto es lo que ellos traducen según el griego. Sería, la fe es la confianza firme. Yo creo esto. La confianza firme. Mira, pero es que, oye, tú has visto la situación del país. Vale. Pero yo estoy tan firme como las palmeras, como el bambú chino. ¿Saben que el bambú chino crece para abajo primero y luego para arriba? Y las palmeras también. ¿Por qué? Porque ellas buscan donde hay agua. Y por eso las palmeras hacen... Y el viento... Pero no se caen. No hay nada. O sea, tú puedes ver cualquier árbol, pero el árbol más gordote, más grondote, en una tormenta, en una cosa, arrancado, partido, caído. Pero una palmera tú la ves ahí... Y no sé si alguna... Hay fotos. Claro, en los huracanes. Y hay fotos. De la palmera está la playa y la palmera que así. Está doblada, que no da más, pero no se cae, no se rompe. No se rompe. No se rompe. ¿Por qué? Porque tiene una fe firme. Por eso nosotros debemos ser como la palmera. Hay una fe firme, una confianza firme y bien basada respecto al objeto de la esperanza. Ok,
Ajá, el fruto florecerá como la... Es así, porque si lo vemos, dice el mismo salmista en el Salmo 1, cuando dice que nosotros vamos a ser como árboles plantados junto a aguas y que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y si no se cae la hoja es porque no se cae el árbol. Entonces, es una fe firme, una confianza firme, perdón. Entonces, la fe da sustancia a lo que se espera. Esto es así, lo voy a poner con este ejemplo. Imagínate una sopa, un caldo, un hervido, un mondongo, un sancocho. Lo que sea. ¿Vale? Es para todas las culturas. Pura agua. Ahí está. Toma el sancocho. Esto es pura agua. No tiene nada, es que agua. Agua, es que no hay nada. O sea, la tiras y no hay nada que salpique. Es pura agua. No tiene sustancia. No tiene fuerza. No tiene el tropezón. No tiene lo que... a morder algo. No, nada. Entonces, una sopa... pura agua, no es, o sea, pues no sé de qué será, sopa de agua. Pero de resto nada. En cambio, la fe es la que te provee la sustancia. La fe es la que dice, te establece en algo y de aquí tú no te mueves. Y nosotros debemos tener esa fe. Y la fe entonces es la base, el punto de apoyo, decíamos. Es eso que está allí, el fundamento, lo que nosotros debemos tener y preservar. Porque, insisto, están los héroes de la fe, Jefté, Barak, Sansón, David, Moisés, todos ellos, Abraham, el padre de la fe, todos ellos, viéndonos, como titula este mensaje, te están viéndonos y esperando a ver cómo nosotros manejamos esto que se nos ha dado, esto tan grande que nosotros disfrutamos. Fe, paciencia, recuerden, es muy importante la paciencia para alcanzar la esperanza. Alguien decía, si pides paciencia, te van a venir situaciones en las que es probada la paciencia. A ver, si yo quiero un poco más de músculos, si quiero aquí los bíceps, los tríceps, ¿qué tengo que hacer? Ejercitar. Y no con una cucharilla, ¿no? Ejercitar, ir al gimnasio o lo que sea, ejercitar. El músculo al ejercitarse, pues crece, ¿vale? Entonces, ya está. Bueno, en fin. Entonces, si yo pido paciencia, se me va a ejercitar la paciencia. Si yo pido, Dios mío, dame paciencia, Ay, peor. me van a mandar cosas. No voy a pedir más paciencia. Es que la Biblia dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Pedís mal. Señor, dame paciencia. Ah, pues toma. Y no era eso lo que yo quería. No, tú pediste paciencia. La paciencia es probada. Y para poder crecer en paciencia somos probados. Yo le he pedido muchas veces paciencia a Dios. Y no me dejó solo con Elíasar, me mandó Emmanuel. ¡Dios! No me des más paciencia. ¿Ah? Pide paciencia. Claro, no, sí, ya. Hombre. No, Betsa dice, exacto, Betsa dice que falta la niña. Pues nada, la pediré por el nombre. Dame a Eva Luna. No me des paciencia. No me des paciencia. En fin. Nosotros entonces pedimos paciencia y esa paciencia va a ser probada. Si no, no hay manera de que la podamos ejercer. Entonces, necesitamos fe. Establecernos firmes en lo que creemos, en lo que Dios nos ha dicho y en lo que Él ya nos prometió que vamos a alcanzar. Establecernos en eso, pero luego tener paciencia de que, ay, pero es que esto no llega. Ay, pero ¿cuándo es que me van a bendecir? Paciencia, porque estamos en este camino y somos precisamente probados para ser aprobados. Y ya vamos a leer de eso. Y luego de eso nos permitirá alcanzar la esperanza. Entonces, esperanza, sí. La fe no trabaja con probabilidades. ¿Sabían ustedes eso? La matemática sí. La matemática trabaja con probabilidades. Y bueno, el ser humano en general, todo probabilidades. Pero la fe no trabaja con probabilidades. La fe trabaja con verdades eternas. Y la fe es más real que incluso lo que estamos viendo aquí, que lo que podemos palpar.
La fe es más real que eso. Porque la Biblia habla en el mismo libro de Hebreos, capítulo 11, el verso 3, dice que lo que fue hecho, lo que está hecho, lo que vemos ahora, fue hecho de lo que no se veía. O sea, aquello es más real, lo que no se ve es más real que lo que vemos. Por eso nosotros necesitamos pues esa fe. Y sin esa fe no podemos nosotros alcanzar lo que Dios ha prometido. Entonces, quisiera que leyéramos, me acompañaran, a leer este texto en 2 de Corintios, capítulo 3. Vamos a leer varios versos. 2 de Corintios, capítulo 3, verso 6. Ese es, si se quiere, el texto estandarte, el lema de nosotros, los que el Señor nos ha permitido vivir y ser establecidos en este nuevo pacto. 2 de Corintios, capítulo 3, del 6 en adelante. ¿Vale? ¿Lo tienen? ¿Leemos? Vale. Dice, pues Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, dígase bien, no de la letra, sino de el Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu... Ok, yo quiero que ustedes me cuenten algo, o si me pueden responder esto. Respóndanme a quién, a qué persona, por leer un libro, pues ha recibido más años de vida, ha recibido salud, o le han puesto a un muerto un libro así encima, toma, léelo y levántate. Yo creo que nadie, porque la letra no es capaz de dar vida. Por eso la Biblia habla en Juan 1 que en el principio era el verbo, la palabra. Pero la palabra, que era Dios, era el mismo Cristo. Pero a veces como que la gente se confunde y cree, no, es que si yo leo mucha Biblia, si yo leo muchos libros, si yo leo muchas cosas, yo voy a estar, echando humo, echando fuego. Pues sí, porque te quemas, o sea, se te va el coco. Pero no significa eso de que tú portes lo que Dios ha prometido. No significa eso, y ya lo vamos a leer más adelante, perdón, que me estoy adelantando, me estoy emocionando ya. Lo vamos a ver más adelante porque dice allí el escritor, Pablo, dice, la letra mata, pero el Espíritu es el que vivifica. Cristo, su Espíritu, es el que nos vivifica. Dice, continuamos, el verso 7. Si el ministerio que llevaba a la muerte, estamos hablando del antiguo pacto, la ley, Moisés. Si el ministerio que llevaba a la muerte y cuya letra estaba grabada en piedra fue tan glorioso que los hijos de Israel no podían ni mirar el rostro de Moisés debido al resplandor que su rostro reflejaba, aunque era un resplandor efímero, o sea, temporal. Dice, ¿no será más glorioso aún el ministerio del Espíritu? Porque vuelvo al verso 6, al final, la letra mata. ¿Qué pasaba? La ley de Moisés, ¿qué le enseñó al pueblo? Que estaban mal, que pecaban, que se iban a morir, que no podían hacer nada. Vamos, eran los 10 mandamientos, y ya lo hemos hablado también otras cosas, pero eran 613 preceptos que tenían ellos que cumplir. Y sin esos 613, o sea, él decía, el que pele uno ya se hizo pecador de todo. Entonces no había nadie hasta que vino Cristo, y Cristo los cumplió todos, y entonces Él, por eso es que nos dio a nosotros ese regalo. Él se hizo justo y nos dijo, ahora yo lo justifico. Ya Dios, como decíamos antes, no hizo el pacto con Moisés y con el pueblo de Israel, sino con Él mismo, con su propio Hijo, y nos escondió, por eso decía, con lo que veíamos la semana pasada, nos escondió en Él, estamos detrás de Cristo, dentro de Cristo, y Él dentro de nosotros, y cuando Dios ve, no nos ve a nosotros, ve a Cristo. Por eso no necesitamos nosotros llevar ahora otra vaca ahí, para que me perdonen. No, porque ya el sacrificio de Cristo fue suficiente. Bueno, verso 8. ¿No será más glorioso aún el ministerio del Espíritu? A decir verdad, si el ministerio de la condenación fue glorioso, más glorioso aún será el ministerio de la justificación. Pues incluso lo que fue glorioso en su momento ya no lo es. Tanto si se le compara con la gloria más excelsa. Y si lo perecedero, hablando de la ley de Moisés, hablando de ese antiguo pacto, si lo perecedero era glorioso, mucho más glorioso será lo permanente.
que es esto, el nuevo pacto, la verdad que vivimos, la verdad presente. Por lo tanto, como nosotros tenemos tal esperanza, actuamos con plena libertad. Porque ya no soy esclavo. Ahora soy hijo, soy libre. Porque he sido acepto en el amado. Yo no lo merecía, pero Él me habilitó. Él me aprobó. Yo, de verdad, es que no puedo. Pero como Él lo consiguió, dijo, mis méritos ahora son tus méritos. Pero que no me lo merezco. Calla. Pero es que, calla. Tú no te lo mereces, pero yo no te estoy preguntando eso. Yo lo hice por amor. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y después hablaremos de esto porque vida eterna no es lo que nosotros entendemos a veces como que, ay, viví para siempre. Después hablaremos de eso. Pero bueno, en fin. Continuamos. Entonces, en el verso 13 ahora. Bueno, leamos otra vez el 12, dice, por lo tanto, como nosotros tenemos tal esperanza, ¿cuál es la esperanza? De que vivimos en un momento, en un tiempo, en un pacto, en algo más glorioso. ¿Cuál es la esperanza entonces? Esa. Y actuamos con plena libertad. Mira lo que dice el verso 13 y ahí con esto nos vamos a despedir. Yo le iba a poner como título a este mensaje, era Conviértete, Moisés, pero iba a sonar así muy... Entonces mejor aquí. Mira, el verso 13 dice, no actuamos como Moisés, que se cubría el rostro con un velo para que los hijos de Israel no se fijaran en el fin de lo perecedero. No sé si ustedes conocen la historia, si no se la cuento rapidito. Moisés va al monte y allí tiene la revelación, Dios le aparece y tal, y dice que era tanta la presencia de Dios que Moisés bajó con el rostro que le brillaba y la gente, ay, nos encandilas, Moisés, ponte algo. Y se puso un velo. Entonces ya la gente, ya no nos encandila, podemos hablar. Pero ¿qué pasa? Eso era temporal, eso se acabó. Pero ¿qué pasaba? Moisés seguía con el velo. ¿Por qué? Porque decía, uy, y si ahora dicen que ya se fue la presencia de Dios y vuelven a pecar, entonces mejor los mantengo asustados. Lo que vivíamos en la religión. Cristo viene. Cuidado. Mira, cuidado con los pensamientos. Que te quedas, te quedas. Y entonces uno asustado ahí, cuida el testimonio, varón. Cuida el testimonio. Dice, pero y cosas, bueno, peores vivimos y pasamos. Pero vivíamos en eso ahí, que no vean que ya se fue la gloria, que se fue el resplandor y la gente viva así con el velo. Por eso dice Pablo, dice, nosotros no tenemos o no hacemos lo que Moisés, que se cubría el rostro con un velo para que los hijos de Israel no se fijaran en el fin. O sea, ya se había acabado eso, lo perecedero. Pero la mente de ellos se endureció. Y hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, llevan puesto el mismo velo, que solamente por medio de ¿quién? Por medio de Cristo puede ser quitado. ¿Quién puede quitar ese velo? Ni que yo le predique, ni le monte la mano y le echemos 3 litros de aceite, nada. Nada, solamente Cristo. Por eso hemos dicho, yo no le puedo decir a alguien, hermano, usted que ha llegado aquí nuevo, a partir de hoy, mire, deje de fumar, deje de bailar, Eso son leyes, lo sigo llevando yo allá al antiguo pacto. Yo no tengo por qué imponer nada. Si esa persona en algún momento recibe el convencimiento de que lo que está haciendo es incorrecto, lo dejará porque lo hace Cristo, no yo. Entonces, versículo 15, y ya vamos a terminar. Dice, y aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo les cubre el corazón. Pero ese velo les será quitado cuando se conviertan al Señor. Y dice, esta la cantamos, era un coro que cantamos, aleluya, y ahí nos gozábamos. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y hay libertad, y libertad. Y yo no sé si ustedes, pero a mí me pasó. Yo me sabía nada más ese pedacito, no sabía ni por qué lo decían, pero ¿dónde está el Espíritu de Dios? Y hay libertad. Y es verdad, no es mofa, pero era que cantar sin entendimiento. Yo cantaba así, pero no sabía que lo que estaban hablando era de cuando Pablo, claro, ese era un problema mío, no de la canción, bueno, de que Pablo les estaba diciendo allí a los corintios, mire amigos, les voy a decir algo. Toda esta gente, porque ahí Pablo estaba,
después lo hablaremos más a profundidad, pero en una discusión, porque había gente ahí peleando que si Pablo era aprobado o no era aprobado, que ellos tenían una carta donde la gente lo recomendaban a ellos y Pablo no. Pablo, ¿quién recomendó a Pablo? Y Pablo les dice, pero si ustedes son mi carta, yo necesito más referencia, yo soy un ministro. Por eso empezamos a leer donde él dice, él nos constituyó ministros de un nuevo pacto, somos competentes por él, somos aprobados por él. Entonces, por eso iba a poner yo a este mensaje, el tema lo iba a llamar, conviértete Moisés. Porque dice, el verso 17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿Por qué? Porque habla del versículo 16, donde dice que ese velo no se les será quitado hasta que se conviertan al Señor. Hay mucha gente, insisto, que conoce Biblia. De verdad, mira, han estudiado institutos, seminarios, todas las cosas. Incluso son gente que estudia teología y no son convertidos. No van ni siquiera a una congregación, no se congregan con nadie. Son teólogos, pero porque quisieron estudiar para pelear con alguien o lo que sea, para saber de Dios. Pero más nada. Y el otro va al seminario, va al instituto, así todas las cosas. Pero la mucha letra mata. Solamente el Espíritu, que es Cristo, es el que vivifica, el que da vida, y entonces al convertirse la persona es que recibe la libertad. Por eso Pablo decía antes, ya nosotros actuamos en plena libertad, porque ya nosotros conocemos esto, sabemos de lo que estamos hablando, porque Cristo nos dio esa libertad. Y termina el verso 18, y con esto también concluyo. Dice, por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, o sea, no como Moisés, miramos la cara del Señor a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, podrías voltear con otra vez a la persona a tu lado y decirle, te están viendo. Te están viendo. Mucha gente nos está viendo, y hablo de estos héroes de la fe, pero también hablo ahora de los que están a nuestro alrededor. Esa gente que nos está viendo cómo caminamos, viendo cómo hablamos, viendo cómo nos comportamos. Esa gente está mirándonos atentamente para ver si nosotros, así como dice el verso 18, estamos realmente transformados a la misma imagen como del Espíritu del Señor. Entonces, vivamos de acuerdo a lo que hemos sido llamados, en una fe firme, y esta fe no nos da licencia para pecar, pero es una fe que sabemos que estamos posicionados en Cristo y de ahí nadie nos va a mover, porque ya Él nos preparó, nos destinó para estar allí, sentados en lugares celestiales con Cristo. Gobernamos, sí, pero también tengamos paciencia para alcanzar lo que Él nos ha prometido, esa esperanza que tenemos en Él, que es precisamente llegar a la medida de la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Te invitamos a que lo puedas compartir con tus amigos, familiares, conocidos, en tus redes sociales y también, ¿por qué no?, seguirnos en ellas. Muchas gracias por estar allí y hasta una próxima.